Estamos siguiendo nuestra serie de predicaciones acerca de la Reforma y específicamente acerca de las 5 solas. El domingo pasado el pastor Joel habló acerca de sola escritura, que sola escritura es básicamente solo la Biblia es nuestra autoridad máxima. No hay ningún hombre, no hay ninguna institución aquí en la tierra sobre la cual podamos poner toda nuestra confianza sin antes ponerla en Dios. Entonces, sola escritura. Pero ahora viene dos más, que son sola fide y sola gratia. Sola fide es solo por la fe y sola gratia es solo por gracia. Así que, Padre, te pedimos que en esta mañana tú nos hables con tu palabra y nos transformes, porque estamos aquí para encontrarnos contigo, para ser transformados y para cada vez poder ser más parecidos a ti, Señor. Así que te damos muchas gracias por tu salvación y por lo bueno que eres, y te pedimos que nos hables. Y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo maravilloso. Amén, 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 amén. ¿A alguien le suena el nombre de Johann Tetzel? No sé si lo habré pronunciado bien. Martina. Tetzel, ¿no? Johann Tetzel, como buena alemana. ¿Quién fue este hombre, Johann Tetzel? Pues bueno, fue un sinvergüenza de mucho cuidado, por decirlo rápido. Fue un famoso predicador que para el tiempo de Martín Lutero, el reformador, pues este hacía completamente lo contrario. Él lo que hacía era, para que la catedral de San Pedro en Roma siguiera creciendo, siguiera haciéndose más grande, más opulenta, pues dijeron, oye, ¿cómo podemos hacer para conseguir más dinero? Entonces la iglesia en Roma se le ocurrió, vaya, qué bien, vamos a inventar las indulgencias. Unos papelitos que cuando tirabas la monedita te lo daban y el alma de aquel familiar que había muerto como pagano o alejado de Cristo, pues podía salir del purgatorio, purgar sus pecados, limpiarlos hasta subir al cielo, ¿no? Entonces, cuanto más dinerito dabas, más segura estaba la salvación de aquel familiar que había perdido, ¿no? Como marketing hay que reconocer que es increíble. De hecho, él decía que cada vez que la moneda golpeaba el plato, un pecado purgado, otro pecado, la gente estaba desesperada. Pero habían algunas personas que se preguntaban y decían, pero si la bondad del Papa es tan grande, ¿por qué no lo hace gratis? Si el Papa tiene la autoridad y la potestad para purgar los pecados a aquellos que compran las indulgencias, ¿por qué entonces no lo hace gratis? Porque había personas que no tenían los recursos ni para vivir. Hablamos del 1500, una época de oscuridad, oscurantismo, el medievo, una época dura, con mucha pobreza, mucha miseria. Y gente literalmente dejaba de darle de comer a sus hijos para que su padre o su hermano que había muerto pudiera ir al cielo. Entonces Martín Lutero, este monje agustino también, Fray Martín, estudiando la epístola de los romanos, de Pablo a los romanos, se topa con ese versículo de por fe, por gracia. Y me gustaría que fuéramos a Romanos 5, bueno, Romanos 3 vamos a ir primero.
Y vamos a leer nuevamente ese versículo que hizo que este monje agustino dijera: aquí hay que hacer algo, porque aquí se nos está yendo de las manos. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a detenernos ahí. Siendo justificados por dinero. Siendo justificados por el pastor. Siendo justificados por la Virgen. Siendo justificados por los santos. Siendo justificados por el Papa. ¿Qué dice este versículo? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratis. Gratis. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la salvación es por fe y por gracia? Es decir, ¿por qué es poniendo tu confianza? ¿Y por qué se da gratuitamente? O déjame ponerlo de otra manera. Si la salvación no fuera por la fe en Cristo y no por pura gracia, o sea, si la salvación no fuera por la fe en Cristo y por la pura gracia de Dios, ¿qué sucedería? Preguntas que nos surgirían: ¿cuánta fe debería tener entonces para ser salvo? ¿Qué cantidad? ¿Cómo lo puedo medir? ¿Kilos, gramos, litros, centilitros, toneladas? ¿Mucho, poco, grande, pequeño? ¿Qué cantidad de fe necesito? ¿Mucha, poca? ¿Y en qué? ¿Cuántas obras malas anularían las buenas? Si yo he hecho muchas obras buenas, pero de repente un día voy y la lío, es como que ahora la balanza ya vuelve a estar descompensada. Tengo que seguir haciendo obras buenas. Pero otra pregunta que nos podría surgir: ¿cuántas obras buenas tengo que hacer para anular una mala? O de otra manera, un pecado grandísimo, ¿cuántas obras buenas tengo que hacer? Si es un pecado venial, una mentira piadosa, ¿cuántas verdades tengo que hablar? Si es un pecado mortal, un pecado grande, ¿cuántas verdades, cuántas obras buenas tengo que hacer para compensar? ¿Cuántas obras tengo que poner en la balanza? ¿O con cuántas obras tengo que intentar escalar el camino al cielo? 1.000, 2.000, 5.000, 100.000, 1.000.000. ¿Cuánta caridad debo mostrar para expiar un pecado? Y si consiguiera vivir una vida de piedad total, de pura castidad, pero la última semana de mi vida me desvío, comienzo a dudar de Dios, de su bondad, de que Él realmente es bueno por lo que me está pasando, y en ese momento me atropellan y muero, ¿qué pasa conmigo? ¿Hay alguna seguridad para la eternidad de mi alma que no dependa de una persona como yo, falible, pecaminosa, caída, inestable? ¿Hay alguna seguridad para mi alma que no dependa de unas monedas? Ni que dependa de una persona que falla como yo. Y en última instancia, ¿qué significado tendría Cristo? ¿Qué valor tendría su muerte en la cruz y su resurrección? ¿De qué valdría lo que Jesús hizo si yo puedo escalar al cielo por mi buen comportamiento?
¿Qué estaría haciendo o qué estará haciendo Jesús a la diestra del trono del Padre ahora? ¿Está intercediendo? ¿Comparte su oficio como intercesor por nosotros con alguien? ¿O solo hay un trono y un sitio? Solo hay un trono y una persona. Cuando meditamos en todas las implicaciones que la doctrina sobre la salvación de la Iglesia de Roma conlleva, y si somos consecuentes y las intentamos cumplir católicamente, va a suceder algo en nuestra alma, va a haber un colapso en nuestra mente, va a haber ansiedad, va a haber tristeza, ira, frustración, porque va a ser un querer y no poder. Va a ser un querer y no poder. Quiero, no puedo, lo intento, fallo. Y eso precisamente fue lo que sucedía en el corazón de Martín Lutero. Pero cuando leyó este versículo, dice, y lo repito, sintió como las puertas del cielo se abrieron de par en par. Sintieron como la carga que había en su corazón, en su espalda, por todas aquellas cosas que él sabía que hacía mal, le fueron perdonadas. Y en ese mismo instante supo que era justo, que había sido perdonado por Dios. Ahora sí que voy a contestar la pregunta que hice al principio. ¿Por qué la salvación es por fe? Por pura gracia, porque es un regalo que nos es dado y no que merecemos. Porque la confianza es parte de todo ser humano. Todos confiamos en algo, en alguien o en varias cosas o personas. Desde el niño, aun cuando no es consciente, confía que en los brazos de su madre va a estar seguro. Desde el bebé, cuando ve gente extraña, mira a su padre, a su madre, porque sabe que si su padre y su madre están al lado, él está seguro. El jovencito confía que cuando llegue a casa, su padre, su madre, le ha preparado la comida para que coma después de estudiar. Yo confío en la gente, vosotros confiáis, y es algo natural, es algo que nos sale. Pero a la vez por gracia. ¿Por qué? Porque no hay manera humana que podamos ganar la salvación. Yo puedo ganar una carrera si corro rápido, que no la ganaré porque no soy rápido corriendo. Pero podría, si me esforzara, entrenara, me sacrificara, adelgazara, me disciplinara para correr, podría llegar a ganarlo por mi esfuerzo. Pero sucede que con la salvación no es así. Por lo tanto, dicho con otras palabras, porque es por gracia, porque es a través de la fe, porque es una salvación que Dios extiende a todo el mundo y a toda persona en todo lugar y en todo momento mientras hay vida. Dios regala una salvación alcanzable. Si fuera por conocimiento, solo los listos se salvarían. Si fuera por sabiduría, solo aquellos instruidos y con muchos años de experiencia en la vida podrían llegar a alcanzar la salvación. Si fuera por dinero, solo los ricos. Pero es que es por fe en Cristo. Es que todos pueden creer en Cristo. Todos pueden poner su confianza en Jesús. Y es por gracia. No tienes que dar nada. Al contrario, Dios te lo regala. Solo tienes que reconocer que estás perdido. Sola fide, solo por gracia. Romanos 5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
habiendo sido justificados por la fe. Y notemos que aquí hay algo muy interesante, y es que hemos sido justificados aquellos que hemos creído. Pasado perfecto. Ya, si creíste en Jesús, si has entregado tu vida a Él, si te has arrepentido de haber vivido varios años de espaldas a Él y te has entregado completamente a Jesús, entonces la Biblia asegura que has sido justificado. No dice que serás justificado en un futuro si consigues mantener una vida de santidad intachable durante 60 años, o 5 o 1, hasta que muramos. No, no dice eso. Lo que está diciendo es que ya has sido justificado, que delante de la presencia de Dios ya hay paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay paz con Dios. Ya no está Dios cabreado con nosotros, por decirlo de una manera. Ya no está en contra de nosotros porque ha habido alguien que ha pagado nuestro precio. Eso es como si yo ahora voy conduciendo y atropello a una persona. Es sin querer, pero la atropello y la mato. Cuando yo vaya al juez, le voy a decir: oiga, señor juez, de verdad, yo nunca he hecho mal, como quien dice, ni a un pájaro, pero se me cruzó, se me atravesó por la carretera. Fue sin querer, yo no quise. De hecho, enseguida llamé a la policía, llamé a la ambulancia, llamé a la SAMU para que vinieran y la atendieran. Bueno, la realidad es que usted ha matado a una persona. Y su pena son 15 años de cárcel. Pero en ese momento es como si llegara Cristo y dijera: vale, yo sé que merezco el infierno, yo sé que merezco la cárcel. Yo soy consciente, he matado, me merezco la cárcel. Ha sido sin querer, pero he arrebatado una vida. Pero llega Jesús como abogado y dice: bueno, Él ha acabado con una vida, pero yo voy a ir a la cárcel en su lugar. En ese momento que Jesús diga: yo voy a la cárcel en su lugar, ¿qué sucede conmigo? ¿Qué sucede en ese momento conmigo? Yo ya no voy a la cárcel. ¿Soy culpable? Sigo siendo culpable, pero he sido absuelto, he sido justificado por otra persona que ha decidido voluntariamente pagar la pena por lo que yo hice. Y eso fue lo que sucedió en la cruz. Lo cantábamos en la última canción. Sucedió un intercambio, el justo por los injustos. El bueno por los malos, el pecador, el santo por los pecadores. Eso fue lo que sucedió. Y todo eso tiene un beneficio, que es que tenemos paz para con Dios. Y cuando tenemos paz para con Dios, tenemos paz interior. Versículo 6, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por alguien bueno. Pero Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! Esto es amor. Cristo murió por nosotros, aun siendo pecadores. No es que yo lo mereciera, no es que nadie aquí lo mereciera, sino que Cristo, aun sabiendo que no lo merecíamos, en su gran amor, en su abundante amor, ¿qué hizo? Voy en tu lugar. ¡Wow! Ese es el amor de nuestro Dios. Ese es el amor que no entendemos. No entendemos. Yo en mi vida entregaría a mi hijo por un enemigo mío, en mi vida.
Pero ese es el amor de Dios por nosotros. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y mucho más, ahora habiendo sido reconciliados seremos salvos por su gracia. ¿Qué sucede con aquellos que ponemos la fe, nuestra confianza en Jesús? Que hay una seguridad eterna. Si aun cuando éramos enemigos fuimos reconciliados, ahora que hemos sido reconciliados seremos salvos por su vida. Hay una seguridad de salvación. Seremos salvos por su vida. Y no solo esto, es que Pablo continúa, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Sino que esa salvación que produce esa paz con Dios, paz interna, paz con el prójimo, porque eso recordemos que fue lo que sucedió en el jardín del Edén. El hombre, Adán y Eva, nuestros primeros padres, tenían paz con Dios, tenían conexión, comunión con Dios, pero se rompió. ¿Y qué sucedió inmediatamente? Que cuando Dios les habla tienen vergüenza porque sabían que lo habían hecho mal. Pero no simplemente queda entre Dios y ellos, sino que cuando le dice a Adán, ¿qué pasó? ¿Qué dice Adán? Bueno, la mujer que tú me diste, ya se rompe esa comunión del uno con el otro. Entonces Dios lo que hace cuando nos salva es pone paz con Dios, paz interna y paz para con el otro. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora esa paz se convierte también en gozo. Podemos gloriarnos en Cristo por la salvación asegurada que tenemos en Él. Aleluya, qué bueno que es. Sola fide, solo por la fe. Pero ¿qué dice Santiago al respecto? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá salvarse? ¿Y si un hermano o una hermana está desnudo y tienen necesidad de que se les dé mantenimiento cada día? Y alguno de vosotros le dice, vete en paz, que Dios te bendiga y santas Pascuas. Así también, si la fe no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Lo que Santiago nos está diciendo aquí pareciera ser contrario a lo que Pablo nos dice en la epístola, por ejemplo, de Romanos, de Efesios, Filipenses y demás. Pero no lo es, sino que uno se complementa a otro. Lo que está sucediendo es que Pablo está diciendo, para ser salvo tú necesitas tener tu confianza en Jesús. Pero lo que Santiago está diciendo, porque en el contexto Santiago está escribiendo a judíos, a una iglesia principalmente judía, que creía que ya al haber sido justificado en Cristo ya podían hacer lo que quisieran. Entonces la reprensión de Santiago es, hermano, no confundáis, tu fe tiene que ir acompañada de obras. No que las obras sean necesarias, como ahora leeremos, pero si Dios te ha transformado, tú tienes que ser ahora un agente de transformación. Tú no puedes decir que Dios te ha salvado, que Dios ha cambiado tu vida y sigues tratando mal a tus padres, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu mujer. No puedes decirlo. Si Dios verdaderamente te ha cambiado, entonces ha habido un cambio también en aquellas malas actitudes que había en ti. Evidentemente hay cosas que seguimos luchando y seguimos quitando y el Señor va poco a poco desplazándolas de nuestra vida, pero tiene que haber un cambio. Porque la fe, sin obras, es muerta. Entonces, lo que Santiago está diciendo es, la fe
es necesaria para la salvación, pero ¿cuál es la garantía y la seguridad que podemos tener de saber que esa persona tiene una fe verdadera? Sus obras. Una vida como Dios manda, con sus más, con sus menos, pero recta. Por eso en el versículo 19 dice, tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Porque hace el contraste de sí, pero es que hay gente que dice que cree, pero vive como quiere. Y esa gente, esa fe no vale. Los demonios también creen y tiemblan. Se necesita una fe verdadera, una fe que cambia, una fe que haga transformación. Eso es precisamente lo que se necesita. Entonces, ¿qué sucede en esos momentos? Que Pablo y Santiago, lejos de chocar en sus argumentos, se unen. La salvación es solo por la fe. Pero ¿cuál es la muestra o el fruto de que esa salvación es verdadera? Las obras. Una vida de fruto. Una higuera no puede estar seca y decir que da fruto. Si está seca, está muerta. Por eso nuestras vidas tienen que dar fruto, solo por la fe. Y voy a acabar con este ejemplo de Abraham, porque a veces pensamos que la salvación en el Antiguo Testamento era por obras, y en el Nuevo Testamento es por la fe. Pero no, en el Antiguo Testamento era por la fe, y en el Nuevo Testamento y en la actualidad y siempre ha sido por la fe. Pablo dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿A qué pasaje está haciendo referencia el apóstol Pablo? A Génesis 15. Antes de que tuviera tan siquiera su hijo. Cuando le dijo que sería padre de naciones, en ese momento Abraham creyó, dice que Dios lo justificó. Después, cuando ofreció en obediencia a su hijo Isaac, al hijo de la promesa, al hijo que esperaba tan contento, cuando lo ofrece, no justificado por esa obra, sino justificado por haber creído que Dios le daría a su hijo. Y hay un versículo que define esto de una manera maravillosa. Y se encuentra en Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo. Te lo doy. No por obras, para que nadie se gloríe, yo soy más listo, yo soy más sabio, yo tengo más dinero, yo no he hecho, yo he hecho. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Es decir, Él no nos salva por nuestras buenas obras, pero Él nos crea para hacer buenas obras. De hecho, esas buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, Dios te salva no por obras, pero sí para obras. No porque haces muchas cosas buenas, sino porque vas a hacer cosas buenas, las cuales Él ha preparado para que continúes. Por lo tanto, sola fide. Y el último punto, sola gratia. Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturalezas hijo de ira, lo mismo que todos los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con el que nos amó, y aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia habéis sido salvados. ¡Wow! Esto es increíble. Por gracia habéis sido salvados. Un regalo. Si estamos aquí es un regalo, es gracias. Gracias a Dios que no es por dinero. Gracias a Dios que no es por conocimiento. Gracias a Dios que no es por sabiduría. Gracias a Dios que no es por ninguna persona. Gracias a Dios que no es por ninguna iglesia. Gracias a Dios que no es por ninguna religión. Gracias a Dios que no depende de mí. Gracias a Dios que es por Cristo. Porque cuando hablamos de Jesús y el regalo que nos dio, aun cuando nosotros fallamos, Hebreos 12 dice el escritor, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y hay algo muy curioso en estas palabras. Jesús, el autor. Ese término en el griego tiene una riqueza semántica increíble. De hecho, es un griego clásico. Y se refiere a aquel que tiene prominencia, a un fundador, a un guardián, a alguien superior. Dicho título simboliza heroísmo. Y en una de las traducciones, la Septuaginta, se usa con respecto a los príncipes, capitanes, líderes políticos, superiores. Y también habla de algo como fuente, y aquí viene la clave, o causa primaria, precursor. La causa primaria de que creamos es Jesús. La fe encima es un regalo de Dios que nos da y creemos. ¿Cómo sucede eso? No lo entiendo, pero es un regalo de Dios. Nos da y creemos. O sea, que hasta la fe que podríamos jactarnos de yo creí en ti, a diferencia de otros, nos es dada como un regalo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El autor y consumador de la fe, perfeccionador. De hecho, esta palabra es la única vez que aparece en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento. Perfeccionador, también del griego, del clásico. Consumador, perfeccionador. Tenemos al que comienza y tenemos al que acaba la obra en nosotros. Pero no solo eso, sino tenemos al que nos da la fe y al que nos la mantiene. Judas y Pedro, ambos fueron tentados, ambos negaron a su Señor, pero con Pedro dice Jesús, Pedro, yo he orado por ti. Satanás me ha pedido que te va a zarandear, pero yo he orado por ti para que tu fe no se vaya. ¿Y sabes qué nos dice el Señor aquí en esta mañana? Si le has negado, si lo has hecho mal, si has pecado, si le has fallado, yo he orado para que tu fe no falte. Y aquel que ora para que nuestra fe no falte es aquel que nos lleva de principio a fin. Aleluya. Iglesia, solo por gracia, solo por fe. Y gracias que es Cristo quien hace su obra en nosotros. Y quisiera terminar con un ejemplo muy sencillo, pero es un ejemplo que creo que nos puede hacer bien a todos recordar. Yo aquí tengo la friolera cantidad de 5 euros. Y yo con estos 5 euros los voy a regalar a la persona que se considere buena. ¿Aquí hay alguien que se considere bueno? No hay muchas manos levantadas. Pero vamos a hacer un juego.
Yo te voy a hacer unas preguntas y yo quiero que internamente tú las respondas, no en voz alta. Y si las respondes todas y eres bueno, no fallas, entonces te daré los 5 euros. Después no te los voy a pedir, te los quedas. ¿Vale? ¿Alguna vez has matado a alguien? Pero Jesús dijo que si en tu corazón tú aborreces a un hermano, ya has pecado. ¿Alguna vez has odiado a alguien? ¿Alguna vez has mentido? No hace falta decir nada más, yo creo. Todos culpables. Ya está. Aquí ya podríamos dejarlo, pero vamos a seguir un poco. ¿Alguna vez has deseado la mujer o el hombre del prójimo? ¿Has adulterado en tu corazón? ¿Y alguna vez has robado algo? Da igual que hayas ido en Mercadona a un Kinder Bueno cuando eras pequeño y... ¿Alguna vez has robado? Yo me declaro culpable, lo confieso, soy culpable. Aquí hay alguien que pueda haber dicho hasta 4 de los 10 mandamientos, 4. Oye, yo todo, no he robado, no he matado, no he mentido, no he deseado. ¿Ha habido alguien? Me lo imaginaba. Me lo imaginaba. Pero no es para la iglesia. Para el retiro. Pero no había más. Somos lo que somos, no hay más. Somos pobres aquí. Todos. En la vida antigua, antes de ser nuevos en Cristo, hemos cometido eso. Todos. Por eso mismo, lo grandioso de la salvación que es por gracia. Porque aquí tú no te lo tienes que merecer por tu buena actitud, o por lo bueno que eres, o por nada en esta tierra. Aquí simplemente la salvación te es dada como un regalo cuando confías en Jesús y cuando reconoces que estás perdido sin Él. Cuando reconoces que te has creído más sabio que Dios queriendo manejar tu vida como la querías y no queriéndote dejar conducir por su palabra. Entonces en ese momento Dios te da la gracia. Y como iglesia quisiéramos que siempre recordemos estas verdades en nuestro corazón. Porque estas verdades, cuando fallamos, que yo creo que lo hacemos a diario, nos van a mantener, ¿sabes cómo? Con los pies en la tierra y el corazón en el trono de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si mi salvación dependiera de mis buenas obras, aun ya siendo cristiano, haríamos penitencia, ¿no? ¿A cuántos de aquí le ha sucedido de que ha conocido al Señor en su primer amor y de repente pecaba y sentías como ¡ay! Tu corazón se rompía y ¿cuántas veces has sentido no, Señor, aún no te voy a pedir perdón porque sé que lo voy a volver a hacer? Entonces, por el contrario, en vez de ir a Jesús para que te perdone, enseguida que te levantas, has intentado salir de ese pecado que te atormenta o con el que estás luchando. Eso es penitencia. Eso es catolicismo romano. Eso, al fin y al cabo, la raíz es idolatría. Porque estás creyendo que tú, por mantenerte 5 días sin hacer eso, por mantenerte 1 mes sin decir lo otro, ya entonces sí que mereces el perdón de Dios. Pero eso es un engaño del diablo. Nosotros no merecemos el perdón de Dios nunca, pero nos lo regala
por gracia. Así que iglesia, hermano, hermana, cuando te levantes, pídele perdón a Dios enseguida, que Él te va a levantar en su poder. No intentes cumplir 5 días, 7 días, 1 mes, 2 meses, a ver si no... No, el Señor ha prometido gracia para los que caemos y gracia continua. Solo hay que creer, no hay que hacer, hay que creer que Él te perdona y te levanta y Él te fortalece para no caer en pecado de nuevo. Así que recordemos, solo la Escritura como nuestra norma de vida, como aquello a lo que nos sometemos, lo que la palabra de Dios diga, va a misa, como decimos aquí. No lo que el Papa, ni lo que el pastor, ni lo que la Iglesia, no, lo que la palabra de Dios dice. Pero después, para la salvación, solo por la fe y solo por gracia. ¿Y sabéis lo bonito de todo esto? Que nuestra santificación solo por fe y solo por gracia también. Tenemos que estar activamente luchando contra el pecado con la ayuda del Espíritu Santo, pero sabemos que las fuerzas, el perdón, la restauración viene solo por la fe en Cristo, solo por la gracia de Dios.